Bienvenidos a Tardes de Café en Infiscal. Hoy tenemos muchas dudas de nuestros seguidores acerca de un tema muy importante, el cual es sueldos. Me encuentro otra vez con la contadora Silvia Arellano para que nos dé respuestas a muchas de estas dudas y podamos aterrizar más este tema. Buenas tardes, contadora. Buenas tardes, Osvaldo. Déjame empezar con la primera duda, que es que ¿bajo qué régimen debo tributar si soy asalariado? Bueno, el régimen que existe es como tal el régimen de sueldos y asimilados a salarios. Es en el régimen que tendría que tributar las personas físicas que perciban ingresos por sueldos y salarios. ¿Qué deducciones personales tengo como asalariado? Bueno, recordemos una cosa, aquí antes que nada es importante recordar que las personas que son asalariadas o que tributan bajo el régimen de sueldos y salarios solamente tienen, como bien lo mencionan, deducciones personales, las cuales solamente se hacen deducibles en la declaración anual. ¿Qué tipo de deducciones personales? Todas aquellas que nos plantea el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por mencionar algunos, pues serían los gastos médicos, tanto de la persona que está asalariada como de su cónyuge o de sus hijos o de sus padres, podrían ser deducibles, ¿no? Tienen un monto, hay topes dependiendo de ciertos de ciertas deducciones. En el caso de los gastos médicos no hay tope, simplemente con que esté facturado. Es importante que recordemos, deben de cumplir las mismas características que las deducciones, ¿no? Ser pagadas con tarjeta de crédito, débito, cuenta de cheques, que directamente no pueden ser pagadas en efectivo y demás. Entonces, los gastos del nutriólogo, los gastos del psicólogo, tenemos por ahí una deducción personal para el tema de las personas que usan lentes de graduación hasta 2,500, pueden también hacerlos deducibles. ¿Qué otro tipo de gasto? Los gastos funerarios, gastos de rehabilitación, entre varios otros, ¿no? Tenemos también algunas que no es una deducción personal, pero son estímulos, como son el pago de las colegiaturas exclusivamente, no contando en este caso el tema de lo que son inscripciones o el tema del transporte. Es exclusivamente colegiaturas, y pues también se deben de cumplir ciertas reglas y hasta ciertos montos. Eso solamente hasta la educación básica, no te incluye la educación universitaria ya. Es decir, si tú ya tienes a una persona perdón, estudiando a nivel universitario, pues esto no se puede incluir. ¿Qué otras deducciones? Otra cosa muy importante en el caso de los gastos médicos, es importante que recordemos, son los gastos médicos, incluidos análisis, incluidos gastos hospitalarios, pero no medicamentos, porque por ahí tenemos una confusión que luego nos dicen los clientes: oye, pero el doctor me recetó cierta medicina y voy y la compro en la farmacia, ¿eso es deducible? No. Los medicamentos, salvo aquellos que vengan en una cuenta hospitalaria donde estén incluidos en la cuenta del hospital, no pueden ser deducibles. Solamente aquellos que van como te comento, en la cuenta del hospital, pero si no, pues no serían deducibles. ¿Qué otros tenemos? Por ahí el seguros de gastos médicos mayores, por ahí un seguro especial para el tema del retiro. Son algunas de las deducciones personales a las que tienen derecho las personas asalariadas. Son varias, las podríamos abarcar, nos llevaremos bastante tiempo en ir abarcando una por una y las limitantes, pero lo pueden checar en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahí vienen especificadas estas deducciones a las que tienen derecho las personas asalariadas. ¿Qué gastos puedo deducir bajo el régimen de sueldos y salarios? Volvemos al punto. No puedes deducir gastos, salvo tus deducciones personales a las que tienes derecho, que comentamos hace un momento. Una persona asalariada, recordemos que no declara como tal, no hace un proceso de mis ingresos menos mis deducciones, no. Ellos solamente se les hace una retención y solo pueden hacerse deducciones personales en la declaración anual. Si tú quieres hacer otro tipo de deducciones de gastos y eres solo asalariado, no se puede. ¿Cómo debo de actuar si soy asalariado y en mi declaración anual aparecen retenedores con los que no tengo relación?
Es muy importante, hubo algunos años en los que por ahí les estaban apareciendo recibos de nómina a ciertas personas y decían no tengo conocimiento de, bueno, no trabajo para estas personas y no sé por qué me están timbrando un recibo de nómina. En estos casos es muy importante dar aviso inmediato al SAT, meter un caso de aclaración donde se especifique que no tenemos relación con esos retenedores para que el SAT haga las averiguaciones y en su caso pues haga quite como tal esos CFDIs, porque incluso para las otras personas pues es una deducción. ¿Qué debo hacer si estoy en el régimen de asalariado pero obtengo otros ingresos fuera de la nómina? Es muy importante, dependiendo, ¿no? Vamos a suponer qué ingresos tienes. Si tienes un negocio, pues tú tienes la obligación de registrar ese negocio en el régimen que tú consideres, ya sea un reciclo, ya sea una actividad empresarial, ya sea una actividad profesional. Si das, no sé, tienes aparte ingresos por arrendamiento, todos esos tienes que irte registrando en el régimen que corresponda por la obtención de esos ingresos adicionales que comentas que tienes. Ahora, si son ingresos adicionales por un donativo que te hace tu mamá, que te hace tu papá, pues evidentemente esos ingresos no pasa nada y no se tendrían que declarar. Si es porque eres una persona que ya está casada, tu pareja te hace una transferencia para temas de la comida, tampoco tienes que declarar esos ingresos. Entonces todo va a depender de la naturaleza de esos ingresos extra que comentan que se tienen. ¿Puedo deducir mi auto y los gastos de mantenimiento o gasolina si soy asalariado? No, volvemos al punto, no tenemos derecho a ninguna otra deducción, salvo las deducciones personales, y como podemos ver, todas las deducciones personales van en el sentido más de como la persona, no en que te transportas ni nada por el estilo, ¿no? Es más de otro tipo de temas. Entonces ni gasolina, ni el auto, ni otras deducciones o otros gastos que tú tengas que no estén encuadrados dentro del artículo 151 no se pueden hacer deducibles. ¿Y cuando suspendo la actividad de sueldos y salarios, debo dejar de facturar mis gastos médicos? Ahora sí que esa es decisión de cada persona, porque pues puede ser que hoy concluyas tu relación laboral pero con determinada empresa, pero a lo mejor al mes vuelves a estar con la empresa y tú vas a declarar por el año calendario, ¿no? Entonces pues puedes seguir facturando. El tema de la facturación, hagámoslo más un hábito. Tenemos mucho en México la mala costumbre de decir que el tema de facturación es simplemente para una deducción. No, hagámoslo también para tener el hábito de exigir a la persona que nos está brindando un servicio, que nos está vendiendo un producto, dicha factura, porque nos aseguramos de que ellos también cumplan con sus obligaciones fiscales. Es decir, estamos ayudando a que cada vez haya menos evasores o cada vez haya menos personas que no declaran de forma correcta. El no solicitar una factura de un servicio, aun y cuando no te lo vas a hacer deducible, da pie para que esas personas puedan no declararlo si así lo deciden, ¿no? Entonces fomentemos lo más como la cultura de que tenemos la obligación de estar pidiendo nuestras facturas para evitar temas de que la otra persona pueda no declarar los ingresos que está obteniendo por el servicio que nos está brindando. ¿Qué tratamiento fiscal se les da a los asalariados? Volvemos al punto, es el régimen de sueldos y salarios, funciona a través de una retención. Me imagino que es como que la duda que tienen, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Bueno, es a través de una retención que te hace tu patrón, se hace un cálculo en base al sueldo que te pagan, ya sea semanal, quincenal o mensual, dependiendo la periodicidad de tu nómina. Y se hace el cálculo, si te corresponde o te llegara a corresponder subsidio, se aplica dicho subsidio y te determinan cuánto impuesto te van a retener. ¿Qué se hace al final? Si tú nada más tienes un patrón o cumples con ciertas características que la misma ley te marca, puedes no presentar tu declaración anual. Sin embargo, si tú así lo decides, porque pues tienes gastos médicos, porque tienes, no sé, tu crédito Infonavit, otra de las deducciones personales son los intereses por créditos hipotecarios para la obtención de tu casa habitación. Entonces pues puedes hacerte deducible esos temas y decidirás presentar tu declaración anual, ¿no? Entonces, ese es el régimen, ¿no? Es bajo retención y a fin de año se presenta la declaración anual. Es decir, los pagos provisionales no los declaras tú, los declara tu patrón, porque él declara en conjunto todas las retenciones que hizo a todos sus trabajadores.
¿Qué legislación regula a los asalariados? La ley del impuesto sobre la renta, en el tema de si hablamos para temas de impuestos, si hablamos para temas de las condiciones de trabajo, pues la Ley Federal del Trabajo. ¿Y qué diferencias hay entre sueldos y salarios y asimilados a salarios? La diferencia principal entre estos dos es que las personas asimiladas a salario son personas que no son como tal empleados de la persona con la que están trabajando bajo este régimen y no tienen derecho, ejemplo, a IMSS, Infonavit. Y un caso muy, muy similar podría ser los freelancers, ¿no? A veces ellos deciden no trabajar bajo el régimen de actividad empresarial o profesionales, más bien, de actividad profesional, sino que dicen, ¿sabes qué? Quiero que me pagues como asimilado a salario. Te hacen igual tu cálculo de retención, te hacen una retención, lo declara la persona que te está haciendo la retención. Sin embargo, no eres empleado y por lo tanto no tienes otros derechos como el tema de vacaciones, como el tema de que te retengan IMSS, te detengan Infonavit, como es el caso de los asalariados que sí se les tiene que retener. Entonces, esa sería la principal diferencia entre las personas que sí son asalariadas y las que solo se asimilan a sueldos y salarios. ¿Debo declarar gastos como asalariado o solamente ingresos? Volvemos al punto. Cuando tú haces tu declaración anual, porque recordemos, no se hacen pagos provisionales, las retenciones mensuales las declara el patrón. Tú como trabajador lo que vas a declarar es todos tus ingresos y tus deducciones personales. Gastos adicionales no pueden entrar. Deducciones personales, volvemos al tema de las cuotas, de las colegiaturas, que es un incentivo fiscal. Volvemos al tema de los intereses por casa habitación, gastos médicos, el tema del nutriólogo, el tema del psicólogo, el tema de los lentes, entre otros que tenemos aportaciones adicionales para tu retiro, entre otras cosas. Entonces, solamente las deducciones personales son las que entrarían. El tema de donativos también entra como una deducción personal, si tú quieres hacer algún donativo, siempre y cuando sea donatarias autorizadas, también puede ser deducible hasta ciertos montos, pero recordemos, solo deducciones personales que estén encuadradas en el artículo 151. ¿Puedo recuperar saldo a favor de 3 años atrás si soy asalariado? Bueno, primero habría que determinar si realmente tienes saldo a favor. Esto porque tenemos la creencia de que por el hecho de ser asalariados podemos siempre tener saldo a favor. No siempre va a ser así. Sin embargo, sí, si tú tienes 3 años atrás de saldos a favor, pues se tiene que hacer un análisis y se tendrían que presentar las solicitud de las devoluciones de manera manual. Ya no serían de manera automática como han sido los últimos años, que si tú la presentas en el momento indicado tu declaración, pues en ese año se te devuelve y se hace de manera automática sin ningún otro trámite. Estas declaraciones estas devoluciones, se tendrían que solicitar de manera manual, pero sí se pueden recuperar de 3 años atrás o más. ¿Y qué tengo que hacer en el SAT cuando radico en otro estado por mi trabajo? Tu domicilio fiscal, ahorita el SAT está diciendo, ¿cuál es tu domicilio fiscal donde tú vives? Independientemente de si radicas. Recordemos, radicar, si tú ya estás radicando en otro estado, significa que vives allá, por lo tanto tu domicilio fiscal tendría que ser allá. Pero si tú sigues viviendo aquí y solamente vas entre semana, por ejemplo, para trabajar allá, pues no tendrías que hacer mayor cosa. Tú trabajas para una empresa que está ubicada en otro lado, vas de lunes a viernes, pero tu lugar de vivienda sigue siendo aquí. Ese sería tu domicilio fiscal. En caso de que hayas cambiado de residencia y estés viviendo en otro lado por temas de tu trabajo, lo que tienes que hacer es un cambio de domicilio donde indiques tu nuevo domicilio fiscal, que sería el nuevo estado donde estás viviendo. Si ya no trabajo por renuncia o despido, ¿cómo debo proceder ante el SAT? No pasa nada. Bueno, recordemos, en el momento que dejes de trabajar, pues dejan de declarar por ti. Si tú decides ya no trabajar, pues nada más hay que dar de baja la obligación, que tú digas, ¿sabes qué? Ya no voy a estar trabajando, puse mi negocio o demás, pues tendrías que dar de baja esa obligación de sueldos y salarios, pero registrar la nueva actividad. Si de plano me dices, es que no voy a trabajar porque me van a mantener, si lo queremos ver así, pues entonces en definitiva das de baja la actividad y no pasa más, ¿no? Es lo único que se tendría que hacer. En mi trabajo no me dan recibo de nómina.
¿qué es lo que debo de hacer? Hay que solicitarlos, recordemos que sí tenemos el derecho a tener nuestro recibo de nómina y la empresa tiene la obligación a expedirlos. Si decido emprender, ¿el dinero de mi nómina afectará en mi negocio? Son cosas separadas, o sea, ¿afectar en qué sentido? Hay que ver desde qué punto están haciéndonos la pregunta, pero tratando de entender un poco a lo que se refieren. ¿Vas a tenerlo que declarar junto? Sí. En tu declaración anual vas a tener que declarar tus ingresos por sueldos, tus ingresos por el emprendimiento, ya sea que decidas que ese negocio sea una actividad empresarial, sea una actividad profesional, te dediques ahora a arrendar casas, dependiendo de lo que te dediques, pues estarás dado de alta en el régimen que te corresponda y tendrás que hacer la declaración en conjunto. ¿Quiénes no van a hacer la declaración en conjunto? Las personas de Recicco. Recordemos que ellas van a tener un tratamiento diferente, su declaración la van a presentar por separado y puede ser Recicco y tener sueldos y salarios, y entonces presentarías prácticamente 2 declaraciones anuales. Si parte de mi salario me lo pagan en efectivo, ¿cómo me afecta? No hay ninguna afectación. En el caso de tu salario, o sea, ¿cuándo hay una afectación? Porque dice, si parte de mi sueldo me lo pagan en efectivo. Quiero entender que entonces esa parte que te pagan en efectivo no está declarada. Si es así, pues sí puede haber afectaciones legales en el tema de que te pueden determinar discrepancia fiscal, que ya lo vimos en otras de nuestras tardes de café, de cómo se da este tema de la discrepancia. Perdón, pero fuera de ahí, no hay mayores implicaciones si tu patrón te decide pagar en efectivo. Recordemos que existen, por ejemplo, trabajadores de campo o trabajadores de la construcción a los que realmente se les paga en efectivo y no hay ninguna afectación. Su recibo de nómina dice así, pago en efectivo, porque es la manera en la que se les paga. Pero como te digo, o sea, si lo que se refieren es en nómina gano tanto y por fuera me pagan tanto, o sea, me dan un dinero extra, pero eso no viene reflejado en mi recibo de nómina, pues entonces sí en algún punto vas a tener un tema de discrepancia fiscal que, como lo hemos dicho siempre, ¿no? Como puede pasar, puede que no pase y que la autoridad nunca se dé cuenta, pero sí en algún punto podría brincar el tema de, oye, en nómina me dices que ganas tanto, pero estás gastando tanto, ¿de dónde sacas para gastar, no? Es cuando se puede determinar la discrepancia fiscal. Pero hablando específicamente de eso, o sea, como tal implicaciones de pago en efectivo no lo hay. Hay implicaciones si en pago en efectivo nos referimos a por fuera me dan una cantidad, pero en nómina y con transferencia y todo legal me dan otra. A eso, ahí es donde sí podría haber alguna implicación en temas de discrepancia fiscal. Si soy asalariado y tengo varios depósitos al año, pero no pasan de 15,000 pesos al mes, ¿puedo tener problemas con el SAT? Pues hay que ver, ¿no? Volvemos al punto. Yo creo que ya vimos el tema de discrepancia fiscal. Y aquí más que el tema de cuánto nos depositan al mes o qué temas tenemos o si nos hacen transferencias, hay que tener siempre muy soportado todo lo que está entrando, cuál es el motivo por el que entra, estar sustentado y con esto nos evitamos cualquier tema ante el SAT. ¿Por qué? Por lo que decíamos, bueno, puede ser que tu mamá, tu papá te hayan dado un donativo, si tú lo tienes fundamentado, pues no hay mayor problema. Puede ser que tu pareja te esté transfiriendo lo de la quincena, lo de la semana, y de igual manera pues tienes el comprobante que salió de la cuenta de tu cónyuge, no hay mayor problema, pero hay que ver la naturaleza de esos depósitos. Evidentemente, si te depositan porque estás vendiendo productos o estás vendiendo un servicio y no lo estás declarando o no estás dado de alta para otro régimen, para ese tipo de servicios o productos, pues sí en algún punto vas a tener un tema de discrepancia fiscal. ¿De qué manera debo efectuar mis gastos para que sean deducibles en mi declaración anual? Volvemos al punto, no puedes hacerte deducible los gastos salvo las deducciones personales y esas cada una trae los requisitos que debes de cumplir. Lo que sí, pues es un hecho, casi la mayoría, todos deben de traer, no la mayoría deben de tener sus FDI de respaldo. De ahí en fuera cada uno tiene sus limitantes y sus reglas. ¿Y cómo puedo saber si me están haciendo mis retenciones de sueldos y salarios? En tu recibo de nómina viene una parte que dice retención de ICR, retención de IMSS
o de Seguridad Social o Infonavit, dependiendo las retenciones que te hagan, pero en tu recibo de nómina es donde tú puedes ver. Adicional, recordemos que ya cuando tú vas a presentar tu declaración anual, pues el SAT habilita lo que son los visores de nómina, donde aparecen las nóminas que te expidió tu patrón, y puedes ahí revisar cuánto fue lo que te estuvo reteniendo de impuestos sobre la renta. Okay, muchas gracias, contadora. Y a ustedes les agradezco por acompañarnos una vez más en Tardes de Café con Infiscal. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, bajar nuestra aplicación, suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Esto es una entrega más de Infiscal. Hasta la próxima.